¿Cómo está? Comienza el programa Es Noticia. ¿De qué estaremos hablando hoy? En primer término es Noticia Venezuela. Salen a la luz pública fotografías que revelan cómo el diputado opositor Juan Guaidó cruzó la frontera hacia Colombia el pasado 23 de febrero con la ayuda de un grupo paramilitar. Las pruebas presentadas por el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, refuerzan las denuncias del ejecutivo de Nicolás Maduro sobre los nexos entre elementos de la derecha colombiana y opositores venezolanos para derrocar la revolución. Vamos a profundizar en breve. También es noticia Colombia. Dicho sea de paso, los maestros protagonizaron otra jornada de paro de 24 horas tras las más recientes amenazas que recibió la directiva de la FECODE de parte del grupo paramilitar Las Águilas Negras. Los docentes le exigieron al gobierno de Iván Duque cumplir con el acuerdo de paz en tiempo que le exigieron el desmantelamiento del flagelo del paramilitarismo. Vamos a ver los pormenores. Y por último es noticia argentina. La Cámara de Diputados aprobó este jueves la prórroga de la Ley de Emergencia Alimentaria en el contexto de crisis económica y crecimiento de la pobreza durante los últimos meses en el país. La bancada oficialista se pliega al proyecto, que ahora pasa al Senado, pero niega la gravedad de la situación. Le vamos a contar más en solo minutos. Se lo decíamos, es Noticia Venezuela, salen a la luz pública fotografías que revelan cómo el diputado opositor Juan Guaidó cruzó la frontera hacia Colombia el pasado 23 de febrero con la ayuda de un grupo paramilitar, en este caso los Rastrojos. Las pruebas las presentó el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Refuerzan estas pruebas las denuncias del ejecutivo del presidente Nicolás Maduro sobre los nexos entre elementos de la derecha colombiana y opositores venezolanos para derrocar la revolución. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, reveló con pruebas cómo ha habido estrechos vínculos entre el diputado opositor, autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, y miembros del paramilitarismo colombiano, en acciones encaminadas a desestabilizar al gobierno bolivariano desde el vecino país. La denuncia surge tras las investigaciones sobre la tensa situación en la frontera durante las últimas semanas. En las fotografías mostradas, el diputado Guaidó aparece junto con dos de los principales miembros de los Rastrojos, grupo paramilitar colombiano que tiene un extenso prontuario delictivo en la zona fronteriza. Se entregó Brother, otro rastrojo. La nota dice aquí abajo, se trata de Alberto Lobo Quintero, alias Brother. Según la policía, cabecilla financiero de los Rastrojos. Cabecilla financiero de los Rastrojos. Se entregó, por algo se entregó, ¿verdad? Miren con quién está fotografiado aquí. Las fotos acompañadas de la denuncia del defensor de derechos humanos Wilfredo Cañizares dejan en evidencia el operativo de este grupo ilegal resguardando al diputado de la extrema derecha venezolana al momento de ingresar al vecino país. Según Cañizares, este episodio se realizó el pasado 23 de febrero en Cúcuta, en el contexto de la realización del concierto para recaudar fondos para una presunta ayuda humanitaria que luego intentaron introducir a la fuerza a territorio venezolano. Horas después, se descubrió que la tal ayuda era material para generar focos de violencia en el país y derrocar al gobierno del presidente Maduro. El gobierno venezolano ha señalado reiteradamente a Colombia como promotor del golpismo, la intervención militar y la desestabilización de la paz del país bolivariano. A Caracas nos vamos a continuación con nuestro corresponsal Leonel Retamal, porque desde Caracas también ha habido acciones de denuncia. De eso nos va a hablar a continuación nuestro compañero. ¿Cómo estás, Leonel? La Juventud Socialista marchó hoy en la capital venezolana contra los actos desestabilizadores que se han venido orquestando desde Colombia. Cuéntanos. Hola Rey, ¿qué tal? Muy buenas noches y también a toda nuestra audiencia. Como mencionas, durante la jornada la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela marchó por las calles de Caracas conmemorando 11 años de su formación
y lo hicieron con varios mensajes de fondo. El principal era un mensaje por la vida y por la paz, que calza precisamente con el momento de tensión que se vive entre estos dos países, Venezuela y Colombia. Recordemos que Venezuela está realizando ejercicios militares dentro de su política de defensa integral, son ejercicios preventivos ante la posibilidad de la generación de falsos positivos que poco a poco vamos viendo cómo se va armando el puzzle con todos estos elementos que hemos conocido hoy, por ejemplo, con estas fotografías del diputado Juan Guaidó con elementos de este grupo paramilitar. Y también Venezuela ha dicho que llevará más pruebas de las cuales dispone ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Estos son algunos elementos que van configurando el panorama. Durante la tarde también el presidente Nicolás Maduro, quien recibió esta marcha de jóvenes, se refirió a la denuncia que hizo el día de ayer Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y presidente de la Asamblea Constituyente, para ir complementando el cuadro de lo que ya Venezuela ha dicho en reiteradas ocasiones y sobre todo en las últimas 2 semanas, cuando también se desbarató un plan para atentar contra un barrio de Caracas y también contra el Centro de Justicia, en que estaban involucrados elementos venezolanos, pero que estaban en estrecha vinculación con grupos paramilitares o irregulares entrenados en Colombia, según dice la denuncia venezolana. Luego vino este elemento del reportaje creado de la revista Semana, en que se trataba de vincular o se atribuía una actitud laxa de parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela con respecto a estos grupos irregulares, y por lo tanto ya se va armando todo este panorama de elementos que refuerzan la idea permanente que ha dicho Venezuela y que justifica un poco, no un poco, bastante de fondo, la idea de los ejercicios militares que se están desarrollando en este minuto en toda la frontera para prevenir falsos positivos y levantar un caso contra Venezuela, según ha dicho las autoridades de este país. Rey. Muy bien, Leonel, muchísimas gracias por este reporte. Hasta la próxima. Vamos a pasar a continuación al análisis. Nos acompaña Wilfredo Cañizares, director ejecutivo de la Fundación Progresar, defensor de derechos humanos, experto en temas del conflicto armado en Colombia. Wilfredo, ¿cómo está? Nos acompaña desde Cúcuta. Buenas noches. Muchas gracias por la llamada. Gracias a usted por estar con nosotros. Wilfredo, usted se refiere en su denuncia en redes a John Jairo Durán Contreras, alias El Menor, y Albeiro Lobo Quintero, alias El Brother, quienes aparecen en fotos con el diputado opositor venezolano que mencionábamos. Para que la audiencia internacional que está en sintonía con nosotros ahora gane en claridad y contexto, ¿quiénes son ellos? ¿Cuál es el perfil de estos sujetos y de la organización paramilitar a la cual pertenecen? Bueno, estos dos sujetos son unos criminales de altísima peligrosidad, alias El Menor y alias El Brother. El Menor era el segundo al mando de alias Necoclí, capturado en la ciudad de Valencia, Venezuela, por las autoridades venezolanas el pasado mes de junio. El Menor y El Brother son responsables de una casa de pique que tenían ahí a orillas del río La Grita, en el municipio de Puerto Santander, en donde la gente era descuartizada. Son responsables de más de 100 personas desaparecidas y alrededor de 150 personas han asesinado, entre alias El Menor y alias El Brother. Le insisto, son dos criminales de altísima peligrosidad que actuaban en el municipio de Puerto Santander con total impunidad, porque este grupo de los rastrojos opera en el municipio colombiano de Puerto Santander desde el año 2012. Wilfredo, más allá de lo meramente factual, le pregunto qué nos dicen estas fotografías, cuál es el círculo, digamos, de relaciones que circunda al diputado opositor Juan Guaidó del lado colombiano. Bueno, la fotografía es la prueba reina de algo que veníamos trabajando, en el sentido de que desde el 22 de febrero nosotros recibimos información de comunidades asentadas allí a lo largo del área rural de Cúcuta y Puerto Santander, porque nosotros somos una organización que acompañamos alrededor de 60 organizaciones sociales en 15 municipios de norte de Santander. El 22 de febrero y el 23, alguna gente nos llama a decirnos que el grupo Los Rastrojos había impuesto un toque de queda y no entendíamos esa situación ahí en ese momento. El señor Guaidó, por el Guaranito venezolano, cruzan el río y llegan al Guaranito colombiano
y a la cancha de fútbol del corregimiento de Agua Clara, es que la gente ata cabos y nos dicen que lo que pretendían los rastrojos era que nadie saliera de las casas para evitar de que tomaran fotos o grabaran. Ahí comenzamos nosotros desde febrero a atar los cabos, a hacer un trabajo de terreno y a conversar con la gente, a recoger testimonios de qué era realmente lo que ha pasado. La foto significa que es indudable que hubo una coordinación con el grupo de los rastrojos y que estos son los responsables del ingreso de manera ilegal del señor Guaidó ese 23 de febrero. Ahora, Wilfredo, usted también habla de funcionarios de la alcaldía de Cúcuta y de la gobernación, o sea que podemos identificar aquí a 3 actores interconectados: el diputado opositor venezolano, el grupo paramilitar y representantes del gobierno del presidente Iván Duque. ¿Me equivoco? Así es. Nosotros hemos estado revisando bien todo el material que ha ido llegando a nuestra oficina, y no solamente hay líderes políticos y servidores públicos, también hay miembros de la fuerza pública que son los que reciben al señor Guaidó en la cancha de fútbol de Agua Clara. Nosotros hoy le hemos pedido a la Cancillería colombiana que nos informe quiénes del gobierno colombiano coordinaron este operativo, quiénes lo conocían y quiénes son los responsables de garantizar el ingreso ilegal. Fueron los responsables de garantizar el ingreso ilegal al territorio colombiano el señor Guaidó. ¿Quiénes del Estado colombiano estuvieron al frente de esta operación? En recientes declaraciones a medios de prensa, el presidente Duque aseguró, y cito sus palabras: Colombia nunca ha agredido a Venezuela y nunca ha estado en una carrera belicista. ¿Cómo recibe usted esas palabras dado este escenario? Rey, el tema es sencillo y lo hemos dicho públicamente. El paramilitarismo colombiano, el narcotráfico y las guerrillas son un invento colombiano. Los venezolanos hasta la década del 60 conocieron el movimiento insurgente. El narcotráfico y el paramilitarismo se ha exportado como un modelo de intervención desde Colombia en Venezuela. Eso lo hemos podido probar incluso en el proceso de incursión paramilitar en el año 99, en donde las autodefensas entrenaban a paramilitares en Puerto Santander, en donde le enseñaban el himno nacional venezolano, los símbolos patrios, le enseñaban geografía e historia venezolana para ingresarlos de manera ilegal al territorio venezolano. Desde aquí las élites colombianas han exportado el modelo paramilitar y de narcotráfico a Venezuela. ¿A qué se debe el renacer del paramilitarismo, sobre todo durante los últimos tiempos en Colombia, durante el gobierno del presidente Duque? Es indudable que la llegada de la extrema derecha representada por el presidente Duque y el senador Uribe ha encrispado, ha enervado, ha oxigenado a la extrema derecha. Aquí hay sectores de la extrema derecha que siempre se han jugado por la guerra, por la violencia, por el desconocimiento al otro, por la agresividad verbal y la polarización, el señalamiento. Esos sectores hoy están en el poder y se sienten poderosos, y parte de todo este renacer y de todos estos ciclos de violencia que se han ido incrementando en el último año tiene que ver con que se sienten respaldados. Hay un discurso político del gobierno colombiano que oxigena a la extrema derecha y a los violentos en Colombia. ¿Cómo funciona el paramilitarismo en Colombia para que la audiencia internacional siga ganando en claridad respecto a esto? Usted como conocedor que es de su país. El fracaso del proceso de paz de las autodefensas firmado por el gobierno del presidente Uribe ha ido mutando y replicando de manera periódica en círculos viciosos de violencia. Desde el año 2005 se han creado una multiplicidad de actores ilegales ligados al paramilitarismo. En el área metropolitana de Cúcuta, por ejemplo, y a lo largo de la frontera con Venezuela se han ubicado, se han asentado los autodefensas gaitanistas surgidas en el marco del proceso de las autodefensas. En el municipio de Puerto Santander, en frontera con Venezuela, se han asentado el grupo de los rastrojos. Y aquí, en el corregimiento de La Parada y en el municipio de Villa Rosario, se han asentado los urabeños. Todos estos grupos con una ligación directa con el tema del paramilitarismo en Colombia. Si esto es así, como usted lo está narrando, ¿por qué no es prioridad para el gobierno colombiano una política del desmonte de este flagelo? Aquí no hay voluntad, Rey, aquí no hay voluntad. Tenemos una élite de doble moral,
en donde la hipocresía y el doble discurso es lo que ha imperado en nuestro país. Aquí no hay voluntad de poder reconocer que el fenómeno del paramilitarismo hoy está más vivo que nunca y que es ese fenómeno paramilitar el responsable del asesinato de más de 500 líderes sociales y más de 150 combatientes de las FARC que han sido asesinados en el último año en nuestro país. Reconocer el paramilitarismo es reconocer su relación con el narcotráfico, hoy más activo que nunca. Reconocer el paramilitarismo es reconocer la relación que tiene en los territorios con los terratenientes, con el empresariado y con la clase política, que aún pulula en las regiones como herencia de las autodefensas en la década pasada. En el contexto de asedio a Venezuela desde Colombia, Cúcuta, digamos que es un punto geográfico tristemente célebre. ¿Por qué? ¿Qué función ha desempeñado esa localidad y sus principales dirigentes políticos en estos actos? La criminalidad se asienta donde hay condiciones. Nosotros lo hemos dicho de manera clara. El área metropolitana de Cúcuta, nuestro departamento, hay unas condiciones ideales para que todas estas estructuras sigan funcionando, se sigan desarrollando y se sigan fortaleciendo. Aquí hay una corrupción que es proclive, los sectores del establecimiento y del empresariado, que es proclive a la corrupción, que es proclive al enriquecimiento ilícito. Aquí hay un abandono institucional de décadas. El gobierno colombiano nunca ha diseñado un plan de intervención integral a la frontera colombiana. Es una frontera dejada al abandono, dejada al garete, dejada de estructuras ilegales de todo tipo. Una frontera que está al garete, y ahí me voy a basar para hacerle la última pregunta. ¿Considera usted, como han dicho algunos actores de la política contraria a las ideas de la revolución bolivariana, que es un desvarío del presidente Nicolás Maduro estos ejercicios militares para proteger la frontera con Colombia, estos ejercicios que tienen un fin no ofensivo, como el propio gobierno bolivariano ha dicho, sino un fin defensivo? Las agresiones del gobierno colombiano, sobre todo en los últimos 2 años, son evidentes. Aquí hay una estrategia que de manera permanente, diaria, se ha ido desarrollando, se ha ido trabajando de agresión de distinto tipo desde las élites colombianas. Nosotros hemos insistido en que no vamos a aceptar que nuestra ciudad, que nuestro departamento sea trinchera del gobierno colombiano para agredir a Venezuela. Wilfredo, 1.000.000 de gracias por todas estas explicaciones que le acaba de ofrecer a la audiencia de Telesur. Hasta pronto. Un abrazo, Rey, muy amable. Un abrazo. Vamos entonces a marcar nuestra primera pausa en el programa Es Noticia. Al regreso, recuerde, seguiremos hablando de hechos que forman parte del acontecer de esta jornada. Es Noticia Colombia. Los maestros protagonizaron otra jornada de paro de 24 horas tras las más recientes amenazas que recibió la directiva de la FECODE de parte de otro de los grupos paramilitares que operan en ese país, las Águilas Negras. Los docentes le exigieron al gobierno de Iván Duque cumplir con el acuerdo de paz en tiempo que le exigieron el desmantelamiento del flagelo del paramilitarismo, algo que está muy relacionado con lo que venía de dialogar con el invitado. Vamos a ver los pormenores al regreso. Los maestros protagonizaron otra jornada de paro de 24 horas tras las más recientes amenazas que recibió la directiva de la FECODE de parte del grupo paramilitar Las Águilas Negras. Estamos hablando de Colombia. Los docentes le exigieron al gobierno del presidente Duque cumplir con el acuerdo de paz en tiempo que le exigieron el desmantelamiento del flagelo del paramilitarismo. Esta nueva jornada de paro de 24 horas por parte de los docentes en Colombia tiene que ver con el derecho a la vida y el ejercicio sindical en el país, a raíz de recientes amenazas a la dirección ejecutiva de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE por parte de las Águilas Negras, grupo paramilitar.
Hoy más de 720 maestros y maestras en lo que va transcurrido este año los han amenazado. Más de 10 maestros asesinados en este año y continúan las amenazas. Ayer, antes de ayer, el día viernes, amenazaron a varios dirigentes de los sindicatos regionales, a nuestros maestros y maestras. Por eso hoy es crítica la situación. Las docentes de Casanar en zona rural, al igual son víctimas de los grupos armados quienes las intimidan. A pesar de estos, las denuncias no arrojan ningún resultado. El tema de los derechos humanos comprende el tema de la vida, el tema de la integridad, el tema de la salud y desde luego, si no hay garantías para la vida, para ejercer nuestro trabajo, no hay condiciones dignas de salud para los maestros desde la parte laboral, pues nos vemos afectados en muchos de nuestros derechos y por eso hoy estamos en esta movilización. La violencia al igual proviene por exigir mejores condiciones para su trabajo como en Útica, Cundinamarca, que completa 8 años sin colegio, luego de una avalancha y ni siquiera la Secretaría de Educación del departamento que es de Útica ha hecho nada. A nosotros no nos han dado la infraestructura física en el caso para hacer nuestro proceso educativo de manera correcta, en primera instancia. En segunda instancia, todas las amenazas que tenemos nosotros los docentes por hacer alguna exclamación o por exigir nuestros derechos como tal y exigir una educación digna, esa es la segunda instancia. Y la tercera instancia, claramente la falta de apoyo por parte del pueblo y del gobierno, que pues es la vulneración más grande que pues nosotros hemos logrado tener. La respuesta del Estado ante estas agresiones es trasladar a los docentes a otras regiones, pero no desmantela a los grupos armados o personas que están detrás de estas amenazas y asesinatos. ¡Presente! José Manuel Jiménez nos amplía desde Bogotá. ¿Cómo estás, José Manuel? Acompañaste a los maestros durante su marcha este jueves. Varios medios locales publican en las últimas horas que todo transcurrió en paz. ¿Cómo lo percibiste tú? Rey, televidentes, buenas noches. Efectivamente, el histórico de las movilizaciones de los docentes en Colombia siempre transcurre en paz por parte de ellos. Son muy organizados y tienen muy bien definido qué es lo que van a hacer durante sus jornadas de movilización o de paro, como la programada el día de hoy por 24 horas, como lo veíamos en la nota anterior. Esta movilización, este paro de 24 horas se ha hecho a nivel nacional debido a las recientes amenazas proferidas por parte de las Águilas Negras al comité directivo, al comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Esto también no solo a ellos, sino a nivel nacional, las amenazas que están llegando a diario a los docentes. Escuchábamos al presidente de FECODE, el profesor Nelson Javier Alarcón, diciendo que son más de 720 amenazas durante este año y más de 10 asesinatos. El más reciente tiene que ver del pasado 6 de septiembre, que se llevó a cabo en el corregimiento de Llorente, zona rural de Tumaco, en el departamento de Nariño, al sur del país. Allí fue asesinado el docente José Cortés Sevillano. Ese es uno más de los reclamos que hace el profesorado a nivel nacional: el derecho a la vida, la garantía a la vida, el derecho al ejercicio del sindicalismo en el país sin tener que ser amenazados, señalados, estigmatizados por parte de la fuerza pública, por parte del gobierno nacional o intimidados precisamente por grupos armados como Águilas Negras o los Rastrojos o el Clan del Golfo, estos grupos herederos del paramilitarismo. La jornada en Bogotá se llevó a cabo en 3 puntos diferentes, inició en 3 puntos, hacia el lado del sur de la ciudad, al occidente y en el norte. Estas 3 marchas, estas 3 movilizaciones confluyeron en la Plaza de Bolívar. Ahí sigan haciendo la exigencia al gobierno nacional de que las escuelas tienen que ser territorios de paz, de que tienen que ser custodiadas, blindadas, darle esa garantía a los niños de las regiones apartadas del país de poder ir a las escuelas sin ningún miedo, pero también que los docentes puedan ejercer su ejercicio, su trabajo de educación para arrebatarle esos integrantes
a la guerra, para que esos niños no escojan el camino de la guerra. Pero el gobierno nacional simplemente hace oídos sordos a esas reclamaciones, mira hacia otro lado y no mira las complicaciones que tiene esta situación de violencia en el país hacia los docentes. Muchos de estos docentes son líderes sociales en sus regiones, en regiones más apartadas donde el Estado no existe, donde el Estado no llega, y son ellos los que le ponen el pecho a la situación difícil a los grupos armados, son ellos los que prestan su vida para salvar a esos jóvenes que no lleguen a la guerra, que no lleguen a esos grupos armados, pero el Estado simplemente hace oídos sordos. Hoy, en el día de hoy, el reciente informe de Indepaz nos da cuenta de 666 líderes asesinados desde la firma del acuerdo de paz. Durante el gobierno del presidente Iván Duque van 268 líderes asesinados. Y el gobierno insiste en crear un conflicto armado en el vecino país de Venezuela, pero se olvida que la guerra está aquí, la guerra la está generando el narcotráfico, las economías ilegales, la minería ilegal, la guerra la está produciendo el mismo Estado por el abandono que ha dejado estas regiones luego del proceso de paz. Grupos paramilitares, luego de la firma del acuerdo de paz, han llegado a ocupar más de 400 municipios. Esa es la guerra que se está viviendo allá. Mientras tanto, el gobierno nacional dice que son las disidencias de las FARC las que están creando un ambiente de guerra. Las disidencias de las FARC, luego de la firma del acuerdo de paz, han logrado ocupar 85 municipios, es decir, de 400 que son los municipios copados por el paramilitarismo contra 85 de las disidencias. Por eso se está exigiendo desde los docentes, desde FECODE, desde el Magisterio Nacional, el cumplimiento a cabalidad con el acuerdo de paz y el punto específico del desmantelamiento de estos grupos armados herederos del paramilitarismo, para poder así sacar una juventud adelante y no que esta juventud sea elemento de estos grupos armados, Rey. Muchísimas gracias, José Manuel. Vamos a complementar esta información de nuestro corresponsal con otras que aparecen en los medios de prensa. Por ejemplo, este de Pulso, que dice: así fueron las marchas de FECODE en Bogotá. Habla de cómo cientos de personas se sumaron a las manifestaciones de docentes en la capital colombiana. Las protestas comenzaron en 3 puntos de la ciudad, lo venía explicando nuestro corresponsal, el Colegio Manuela Beltrán, el SENA y el Colegio Nicolás Esguerra. Sin embargo, más adelante, dice este medio, la marcha se desarrolló con total normalidad, algo que también calzaba nuestro compañero. Afirmó el medio que citó a los gestores de convivencia de la alcaldía de Bogotá. FECODE no reportó anomalías durante la jornada. A través de su cuenta de Twitter, la Federación de Educadores compartió varios mensajes en los que recordó que la manifestación buscaba la defensa de sus derechos, mayor seguridad y la defensa de los acuerdos de paz. Aquí tenemos, por ejemplo, uno de los tweets publicados por FECODE: un canto por la paz, por la vida, por el respeto a los docentes de los maestros de ADEC. Otro más: marchamos por la defensa de la paz en Bogotá, Cali, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga y todas las capitales. Colombia está triste, dice este trino, porque están asesinando y amenazando a sus maestros. Es uno de los mensajes hoy en las marchas del paro nacional de 24 horas del Magisterio. Un tema que sometemos a análisis en nuestro programa. Nos acompaña Jorge Mejía, profesor dirigente del Magisterio en la capital colombiana. ¿Cómo le va? Muy buena noche, muy bien. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Su primer balance de esta jornada de paro. Bueno, acabamos esta tarde de una exitosa marcha en diferentes ciudades capitales de Colombia, y especialmente la de Bogotá, donde llegaron maestros de otros departamentos cercanos, en el caso del sur, del Caquetá, del Huila, del Tolima, de la parte oriental de los Llanos, Casanare, Meta, Arauca, y los compañeros de la parte occidente se dirigieron hacia Cali y los del norte a Barranquilla. Ha sido un gran éxito. Tanto el gobierno como estas estructuras ilegales que se denominan paramilitares, que se denominan águilas negras, yo creo que el mensaje les ha quedado claro, que nosotros los docentes no vamos a callar, vamos a seguir denunciando
y vamos a seguir defendiendo a nuestros líderes, a nuestros compañeros que están en las directivas, tanto del Ejecutivo de FECODE como en los demás sindicatos que hacemos parte de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Ahora que toca ese punto, la acción de amedrentamiento por parte de las Águilas Negras a la directiva de la FECODE no es un hecho menor. ¿Por qué se ensaña el paramilitarismo colombiano contra los maestros de ese país? Hay que entender que el paramilitarismo y los sectores neofascistas en Colombia, y sobre todo los que dirigen actualmente el gobierno colombiano en cabeza de Duque Uribe, ellos han expresado una corriente totalmente desacuerda con las ideas de cambio, con las ideas democráticas. Y ellos entonces han alimentado a esos grupos que en el pasado fueron los que enfrentaron a la insurgencia, pues porque directamente el ejército no lo hacía. Ellos inventaban los falsos positivos para pasar a muchos civiles como hombres caídos en combate. Entonces ellos alimentan ese odio contra todo aquel que expresa ideas de izquierda, ideas democráticas, que simpatizan con los procesos de cambio que se vienen dando en América Latina, y por eso inducen a la violencia, a la guerra. Ellos desde un comienzo estuvieron apoyados con doctrinas que expresa el doctor Uribe Vélez en cuanto nada al acuerdo de paz, creyendo que iban a derrotar las ideas de la insurgencia a través de la violencia. Pero no, allí quienes más han puesto la vida son los civiles. Y en el medio de ese contexto, hablando de los civiles, ¿cuál es el lugar que le corresponde a los maestros? Me refiero a cómo los maestros colombianos han sido víctimas de esta violencia. Los maestros colombianos hemos sido víctimas porque nos encontramos en medio del conflicto. Muchas escuelas, sobre todo en los sectores apartados del centro del país, es el sitio de llegada de los grupos insurgentes. Al maestro se le obliga que tiene que muchas veces paralizar las clases para ellos quedarse a dormir en la escuela, enviar a los niños a sus casas, y en otros casos también buscan en las escuelas, tanto de esos pueblos apartados como del sector rural, del campo, a sacar los niños para que engrosen las filas de esos grupos insurgentes y también los grupos paramilitares. Hubo una mesa de negociación meses atrás. Sin embargo, parte de los reclamos de las actividades de protestas que fueron protagonizadas por ustedes hoy está justamente ese, el reclamo de por qué no se cumple lo acordado en la mesa de negociación. Una pregunta que se la haga usted también. Hay que entender que los sectores que en estos momentos están en el gobierno nacional no están interesados en que se cumplan los acuerdos firmados tanto con el acuerdo de paz con las FARC, como también con los movimientos sociales, porque se han hecho paros de los campesinos, de los camioneros, paro de los agricultores, paros del magisterio, y se llegan a firmar unos acuerdos y el gobierno no los cumple, porque a ellos la guerra es un negocio. Aquí hay que decirlo, ellos están comprometidos con los grandes transnacionales que vienen a apoderarse de las riquezas, de los recursos naturales como el petróleo, que vienen a apropiarse de los páramos donde están los nacimientos del agua, que vienen a quedarse con las mejores tierras para ellos implementar una agricultura industrializada y despojar a los colonos, a los campesinos de sus tierras. Entonces eso lo hacen a través de leyes en el Congreso, como tienen una gran mayoría con este pensamiento, lo hacen con la fuerza, porque desafortunadamente hay que decirlo, muchos miembros de la fuerza pública son cómplices y actúan en complicidad con estos grupos paramilitares, tanto en el pasado como ahora reciente. Entonces, de esa manera han expresado ese pensamiento, ese odio contra los líderes sociales, ese odio contra las organizaciones sociales que denuncian. Por eso nosotros,
como educadores, estamos con esa gran responsabilidad de orientar a las comunidades, de trabajar con las comunidades para que se defiendan sus territorios. Usted se refiere de manera general al Estado colombiano, al gobierno del presidente Iván Duque, pero yo quiero referirme en particular al Ministerio de Educación, que estuvo sentado con representantes del magisterio colombiano en esa mesa de negociación donde se firmaron una serie de acuerdos el pasado 15 de mayo. ¿Qué papel ha desempeñado de mayo acá esa institución, el Ministerio de Educación? El Ministerio de Educación actúa y empieza a cumplir en una mínima parte, sobre todo con deudas, sobre todo con algunas primas en la parte económica. Pero en otros aspectos fundamentales, como es el de defender la vida de los educadores, ha sido muy difícil. No le han cumplido, nosotros hacemos eso y por eso denunciamos. Muchas veces no les ha cumplido a los excombatientes de las FARC, que están en esos territorios, que se movilizan de una región a otra y de una vez son pescados y son asesinados. Entonces, ¿qué pueden hacer con un maestro que muchas veces está apartado de los centros urbanos? Pues cogen y en su recorrido en moto o muchas veces son sacados de los vehículos donde se transportan para ser asesinados, con el argumento de que simpatizan o que militan con los movimientos de izquierda o con los movimientos de la insurgencia. Eso es la guerra que hemos tenido y por eso el Ministerio de Educación han incumplido en esa parte. Han incumplido otros aspectos, sobre todo hay que denunciarlo, ya que tenemos esta oportunidad, los contratos de salud. Nosotros tenemos un servicio de salud muy pésimo, muchos docentes llegan a los sitios de atención, no hay el especialista, no hay la medicina y entonces lo arrinconan por ahí en un corredor, en una camilla, a esperar que lleguen los profesionales para que lo atiendan y en eso han fallecido. Aquí en Bogotá, imagínense, aquí en la capital tenemos el reporte de más de 6 docentes en el último año muertos por la mala atención en salud. ¿Y qué ha pasado con la plata? Hay una empresa, la fidoprevisora del Estado, que maneja esos grandes recursos. Son billones de pesos para la salud que se nos descuenta a nosotros mensualmente una parte, lo que debe aportar el gobierno y esos recursos en más del 10% de la administración de esos recursos se queda para los funcionarios, para los grandes negociantes de la salud. Eso es lo que ha sucedido. Y otros aspectos, ¿no? Desde hace unos 3 años que vienen con el programa de implementación de jornada única, se comprometieron a la construcción de más de 400 nuevos colegios. Hay que decir que se viene denunciando que más de 300 colegios no se han entregado y la plata desaparecida. Entonces, muchas comunidades trabajando debajo de los árboles, muchas comunidades trabajando en unas condiciones infrahumanas. Y aquí en las grandes ciudades sucede lo mismo, instalaciones de más de 30, 40, 50 años, sin laboratorios, sin pupitres necesarios. Esas son las condiciones en que nos tiene el Ministerio de Educación Nacional. Sobre la base de todo este panorama, de esta descripción que prácticamente nos permite una radiografía del magisterio colombiano, usted perfectamente la ha pintado. Le pregunto, ¿qué piensan hacer los docentes de ese país suramericano de ahora en más? ¿Quedarán en este tipo de acción, en este paro protagonizado hoy jueves, o hay más? Nosotros le hemos planteado al gobierno que si las soluciones no se presentan inmediato, estamos dispuestos a la convocatoria de un paro nacional indefinido. Estamos en esas condiciones. Nosotros hemos desarrollado paros de 15, de 20, 30, 40 días y si es por el respeto a la vida, por la paz y la democracia, estamos dispuestos a convocar nuevas jornadas. No nos vamos a quedar quietos, no nos vamos a callar. Estamos dispuestos a continuar denunciando, a invitar a la comunidad, a los padres de familia, a los estudiantes, a otros sectores sociales, porque somos convencidos
que a partir de la movilización, a partir de la protesta, podemos conquistar muchas de las reivindicaciones que se nos son negadas y más en este momento en defender la vida. Le agradezco muchísimo estas palabras para el programa Es Noticias de Telesur. Hasta muy pronto. Muchas gracias y muy agradecido. Hasta pronto. Vamos entonces a marcar otra pausa en nuestro espacio, pero recuerde que al regreso vamos a estar hablando de Argentina. Es noticia este país porque la Cámara de Diputados aprobó este jueves la prórroga de la Ley de Emergencia Alimentaria en el contexto de crisis económica y recrudecimiento de la pobreza durante los últimos meses en la nación. La bancada oficialista se pliega al proyecto que ahora pasa al Senado, pero niega la gravedad de la situación. Le contamos mucho más cuando regresemos. No se vaya. Se lo contábamos antes de la pausa, es noticia argentina. La Cámara de Diputados aprobó este jueves la prórroga de la Ley de Emergencia Alimentaria en el contexto de crisis económica y crecimiento de la pobreza durante los últimos meses en el país. La bancada oficialista se pliega a ese proyecto que ahora va a pasar al Senado, pero se niega la gravedad de la situación. Vamos a ver los detalles. El proyecto sobre emergencia alimentaria se alcanzó en la Cámara de Diputados con 222 votos a favor, ninguno en contra y solo una abstención, la de la diputada Mónica Schlottenhauer, del Frente de Izquierda Unidad. Ahora pasará a discusión en el Senado. Esta ley es el resultado del consenso de los bloques opositores, con base en más de 10 proyectos presentados inicialmente. La iniciativa plantea extender el programa de emergencia alimentaria, firmado en 2002 en plena crisis del corralito financiero, hasta el 31 de diciembre de 2022. También busca impulsar la creación del Programa de Alimentación y Nutrición Nacional. Desde el proyecto se establece un incremento mínimo del 50% de las partidas presupuestarias vigentes en materia de alimentación y nutrición. Además, faculta a la jefatura de gabinete, a partir del 1 de enero del año 2020 y hasta que dure la emergencia, a actualizar cada 3 meses las cifras. El discurso desde la bancada de la gobernante Alianza Cambiemos se basó en que acompañan el proyecto, pero consideran que no coincide con la magnitud de la situación económica que padece la nación. Lo propio cree la fórmula vicepresidencial de Mauricio Macri. Según el candidato de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, el concepto de hambre no es aplicable en Argentina. Yo no creo que en la Argentina haya una hambruna parecida al de un país africano. En la Argentina funciona un sistema de seguridad social de una intensidad y de un costo extraordinario en términos del presupuesto nacional. Hay sectores que pueden tener problemas, hay que ayudar. Pero repasemos varias cosas. No es Haití. No es el África. ¿Pero hay hambre en la Argentina? No, puede haber algunos sectores que tengan dificultades, pero hay una cobertura que no la tiene ningún país de América. Pichetto cargó sobre los movimientos sociales, aseguró que busca generar una sensación de crisis errada. Yo los llamo las cooperativas, los gerentes que gerencian estas cooperativas. Bueno, estos sectores que además también el Estado financia y ayuda, están en esta etapa en un proceso también de generar una sensación como que en la Argentina es tremendo el hambre que hay. La aprobación del proyecto de ley se dio en medio de una convulsa jornada de protestas en la capital Buenos Aires. Diversos movimientos sociales montaron un campamento por 48 horas frente al Ministerio de Desarrollo Social para exigir el avance de la medida. Las marchas que se dirigían al punto del campamento fueron brutalmente reprimidas por la infantería porteña, dejando un detenido y varios heridos.
El martes, en una reunión, le habían pedido a la ministra Carolina Stanley aumentos en las asignaciones, incremento de los alimentos para los comedores y aperturas en los planes sociales. Vamos a ampliar la información con nuestra corresponsal, Sabrina Roth. Hola Sabrina, ¿cómo vas? Te quiero preguntar por uno de los elementos que aparecían en esta nota, pero no desarrollamos con la debida manera. Me refiero a la represión de la que fueron víctimas los que se encontraban en las afueras del Congreso. Tú estabas cubriendo durante toda la jornada este acontecimiento. Cuéntanos más, por favor. Hola Rey, muy buenas noches. La represión fue en el día de ayer frente al Ministerio de Desarrollo Social. Estábamos ahí en el momento en el que ocurrieron los hechos. La verdad que un operativo primero de seguridad absolutamente desmedido, más de 500 policías en un campamento que estaba anunciado, que había niños, que habían mujeres con los chicos que los llevan simplemente porque no tienen con quién dejarlos y también porque las luchas se consiguen, se hacen en la calle y lo que están reclamando, como la verdad no se entienden las declaraciones que recién escuchábamos del senador Miguel Ángel Pichetto, en línea con la de otros funcionarios que sostienen que en Argentina no hay hambre o que no es de la magnitud de lo que están reclamando las organizaciones sociales. Volviendo al tema de la represión, una represión que empezó con gas pimienta por parte de la policía, sin ningún sentido, no había ninguna situación que ameritara, nunca hay una situación que amerite la represión, pero en este caso no estaba ocurriendo absolutamente nada que haya motivado la represión por parte de la policía. Luego encerraron a un grupo de manifestantes entre dos cordones policiales, les pegaron en la cara, tuvo que llegar el SAME para tratar a los manifestantes. Esas organizaciones sociales, uno de los reclamos era la emergencia alimentaria, que es lo que se aprobó y que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados, pero no es el único reclamo. Miguel Ángel Pichetto dice que hay una asistencia social en la Argentina como en ningún otro país. Lo cierto es que los planes sociales son de 7.500 pesos, la canasta básica alimentaria es de 12.000 pesos. La indigencia subió en la Argentina en el último año 5,5 puntos. Hay 3,6 millones de indigentes en la República Argentina. Se estima que la pobreza va a llegar al 38%. El gobierno de Mauricio Macri creó 4 millones de pobres en estos 3 años y 9 meses de gestión. La realidad es que niegan sistemáticamente la situación que se vive en la Argentina. Hoy en la Cámara de Diputados, Mario Negri, el diputado jefe de bloque de la bancada oficialista, decía que finalmente el oficialismo decidió tratar el proyecto en el Congreso, que creía que ese era el ámbito adecuado porque se prorroga la emergencia alimentaria hasta el año 2022. La realidad es que Mauricio Macri, a la hora de aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el más grande de la historia del Fondo Monetario, no tuvo ningún reparo en someterlo al Congreso. El gobierno tiene los instrumentos necesarios porque, como bien decían, la emergencia alimentaria vigente desde el año 2002 hasta el 31 de diciembre de este año estaba vigente. El gobierno tiene las herramientas para poder reacomodar partidas presupuestarias para destinarlas a las políticas alimentarias y no lo hizo, prefirió demorarlo y cuando ya era inminente que la oposición iba a obtener el quórum, entonces bajaron y aceptaron tratar y aprobar este proyecto para no pagar el costo político. Pero la realidad es que hablan de pobreza, de un crecimiento de la pobreza desde el 2002. En el 2001 los niveles de pobreza en la Argentina eran del 51%. En el 2015 eran inferiores al 30% y la verdad que este gobierno, con la aplicación de las políticas neoliberales, desde el primer día que asumió Mauricio Macri, ha llevado a un incremento de la desocupación, casi se duplica, un aumento de la pobreza, un aumento de la indigencia, a niveles de inflación que hacen imposible a los trabajadores poder cubrir la canasta básica y por eso también el crecimiento en los comedores. Tienes muchísima razón respecto al lugar de la represión. Era frente al ministerio. Tuvo un lapsus calami. Lo que pasa es que estaba pensando justamente en cómo se aglomeraron también hoy organizaciones sociales y representantes de la sociedad civil en las afueras del Congreso para acompañar esta votación, lo cual también tiene una lectura, ¿cierto, Sabrina?
Sí, por supuesto. Este es un reclamo que vienen haciendo las organizaciones desde hace muchos meses y la verdad que lejos de ser las organizaciones sociales las que provocan el caos, como quieren hacer parecer a algunos funcionarios, algunos dirigentes del oficialismo, son las organizaciones sociales las que han logrado contener en la medida de lo posible la situación de alta vulnerabilidad que se vive en los distintos barrios, poniendo el cuerpo, organizándose para poder darle un plato de comida a los chicos. Recordemos que según datos de UNICEF, 1 de cada 2 chicos hoy es pobre en la República Argentina. Y es gracias al trabajo de las organizaciones sociales que se organizan, que gestionan, que intentan resolver de alguna manera la situación que debería resolver el Estado y que hay un Estado ausente o ineficiente que no se ocupa de los problemas de la gente, y ahí es cuando juegan las organizaciones sociales. Por eso también la importancia de la presencia en las calles reclamando la aprobación de esta ley de emergencia alimentaria. Te agradezco muchísimo, Sabrina, toda esta información. Hasta la próxima. Sabrina Roto, nuestra compañera desde Buenos Aires. Vamos ahora al análisis. Javier Romero nos estaba esperando, periodista, docente, analista. Nos acompaña también en la capital argentina. ¿Cómo le va, Javier? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo muy grande para toda la comunidad de Telesur. Lo propio, Javier. Estábamos escuchando las palabras de Miguel Ángel Pichetto, alguien que se está postulando como fórmula vicepresidencial junto a Macri para las próximas elecciones. Él dice que no hay hambre en la Argentina. ¿Qué me dice usted? No, lo que digo es que eso se contradice con los mismos datos que publica el gobierno todos los meses a través del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que tiene los mismos niveles que avala el gobierno y que tiene los mismos niveles que tienen otras consultoras internacionales, incluso Naciones Unidas, etcétera. Y lo que marcan esos números es que se estima que para el mes de diciembre de este año 5 millones de personas van a ser indigentes, o sea, más del doble de las que había cuando asumió Mauricio Macri. Lo mismo, bueno, escuchaba atentamente a Sabrina Roth, lo mismo que el incremento de la pobreza, etcétera. Acá no solo está el problema del aumento descomunal en solo 3 años y medio de la pobreza, la indigencia, el hambre en la Argentina, sino también el tema de la desigualdad, porque la Argentina es un gran productor de alimentos. Produce alimentos para 580 millones de personas y tiene 40 millones de habitantes y tiene a 5 millones de ellos que no pueden alcanzar ni siquiera las calorías básicas para la sobrevida, ¿no? Que de eso se trata la indigencia. La verdad es que es muy doloroso, es hiriente la desigualdad a la que impulsa las políticas del gobierno de Mauricio Macri, que apenas llegó al gobierno, lo que hizo fue abrir las fronteras y dolarizar los costos tanto de la energía como de los alimentos, con lo cual todos los argentinos vimos como era cada vez más imposible acudir a un mercado a comprar lo básico para alimentarnos. Y así fue que quedó la gente, lamentablemente, así en la indigencia, en la pobreza extrema, en solo 3 años y medio. La verdad es que es imperdonable lo que han hecho aquí en la Argentina estas políticas neoliberales. Además, eso sin contar endeudamiento externo, el feroz endeudamiento externo. Argentina tomó la deuda externa más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional y estamos endeudados a 100 años. Eso también es imperdonable. Vos sabés que en 2005, Néstor Kirchner había conseguido que Argentina pague la deuda con el Fondo Monetario, había desendeudado al país. Con lo cual, lo que hizo Macri fue primero tomar deuda privada, cuando no pudimos pagar la deuda privada, acudió al fondo. Con lo cual estamos en un momento de gran pobreza, de terrible desocupación, desindustrialización y encima endeudados. Bueno, ese es el panorama de la Argentina hoy, después de 3 años y medio de este experimento neoliberal que había traído esperanza en algunos sectores de la derecha de todo el continente y de los Estados Unidos. La verdad es que un nuevo fracaso que lamentablemente cuesta esto que estamos viviendo en la Argentina hoy. Y justo en este momento es que entra la media sanción que ya recibe por parte de diputados este proyecto de ley de emergencia nacional. ¿En qué medida podría solventar la situación de ese país suramericano esta propuesta? Bueno, en principio ves que esta idea, esto que había expresado Pichetto, el candidato a vicepresidente de Macri, se da de bruces con lo que tuvo que hacer el bloque oficialista, el bloque del partido de Macri, porque tuvo que votar la emergencia alimentaria, porque hay emergencia alimentaria en la Argentina, eso es harto evidente.
con lo cual no podían no aprobarlo. Bueno, esto seguramente significará un alivio, falta que se apruebe en el Senado de la Nación, pero siempre es insuficiente, no son medidas, entiendo, electoralistas. Sabes que en octubre hay elecciones aquí en la Argentina y por eso no quiso quedar desenganchado el gobierno de esta emergencia. Bueno, esperemos que pronto se apruebe en el Senado de la Nación, pero la verdad es que lo que faltan son políticas de fondo que reviertan esto, porque la verdad que lo que alarma, lo que asusta, es la velocidad con la que ha ido creciendo la pobreza y la miseria en la Argentina, y que volvamos a hacer noticia en el mundo porque hay hambre en este país. En algún momento se jactó de ser lo contrario, el granero del mundo, ¿no? El país que produce alimentos para gran parte de la humanidad. Javier, súper claras sus explicaciones. Se lo agradezco un millón. Hasta muy pronto. No, por favor, gracias a ustedes. Chao. Vamos entonces a despedir nuestro programa con otro elemento de los que formaron parte del acontecer noticioso de la jornada de hoy. Así ponemos punto final a Es Noticia. Hasta la próxima.